Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Qué gratitud debemos, hermanos, expresar que tenemos el privilegio de tener otra vez la vida para adorarle en esta tierra. Así que, si el Señor nos ha dado la vida para hacerlo, que tengamos un corazón dispuesto a adorarle, exponiendo yo las Escrituras y ustedes oyéndolas con atención. Adoremos así al Señor. Bueno, hermanos, ustedes saben que he venido tratando con ustedes una pequeña serie titulada La reforma laboral que el pueblo de Dios necesita, y hoy la terminamos. Hoy tenemos la última enseñanza de esa serie, y aunque hoy vamos a estar en Marcos 6, 1 al 3, hay un punto de la última enseñanza de Onésimo que quedó pendiente, el tercero. Así que vamos a culminarlo y continuamos con Marcos. Miguel, ¿me ayudas con la presentación? Quiero que recordemos que abordamos, hermanos, estos dos primeros puntos y Onésimo nos sirvió de ejemplo, ¿lo recordamos? De cómo el trabajo común y corriente de un cristiano en este mundo está siendo usado por Dios para cumplir sus propósitos, hermanos. Y por eso vimos ese primer punto, que ahora Onésimo en Cristo, siendo un esclavo, ya no haya su identidad en lo que hace, sino en lo que es en Cristo. Y por eso, hermanos, nosotros no somos lo que hacemos, no somos nuestra profesión, no somos nuestro trabajo, somos lo que somos en Cristo. Hacemos esto y aquello según la vocación que Dios nos ha dado, pero nuestra identidad ahora está en Cristo, ¿correcto? Por eso ya no hay trabajos más dignos que otros, ¿estamos de acuerdo? En Cristo ya no hay vocaciones más dignas que otras. Todo trabajo legítimo, sea ser barrendero o sea ser empresario, no importa, está cumpliendo un propósito de Dios en este mundo. Y por eso nuestra identidad ya no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. Pero también Onésimo nos enseñó que ahora cada trabajador, ¿a quién representa en donde trabaja? Ya no representa una institución, ya no representa una empresa, a un jefe, representa a Cristo. Es, hermanos, muy triste cuando un creyente va representando a su empresa. Es cierto que hay que hacer un buen trabajo, pero representamos a donde vamos a nuestra empresa, a nuestros jefes. Representamos una labor no porque realmente el Señor nos haya mandado a representar entidades o instituciones. Somos representantes de Cristo y a donde vamos hacemos bien nuestro trabajo, hermanos. Y eso nos enseñó Onésimo. Pero quedó un punto pendiente, es este tercero, está muy pequeño ahí, hermanos, perdón. Pero vamos a ubicarnos, por favor, un momento en Filemón. Antes de pasar a Marcos. Marcos es una conclusión de esta serie, una conclusión breve. Pero ubiquémonos en Filemón, hermanos, para terminar este tercer punto. Esa pequeña pero preciosa carta de Pablo a su hermano y amigo Filemón, después de Tito. Vamos a leer versos 15 y 16 de Filemón. Dice así la palabra del Señor. Filemón 15 y 16. Pablo le pide a Filemón lo siguiente: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Recordemos que Onésimo era un esclavo de Filemón que huyó de su casa y que le robó, ¿se acuerdan? Pero en su fuga, ¿a quién conoció? A Jesucristo a través de Pablo. Y ahora Pablo intercede por Onésimo para que vuelva, ahora no como un esclavo, sino como un creyente que representa a Cristo, aunque siga trabajando en la esclavitud. Bien, y dice el verso 16, no ya como esclavo. Hermanos, yo ya les expliqué esto.
Pablo no está intercediendo para que Filemón le dé otro trabajo a Onésimo. Onésimo seguramente va a tener que seguir trabajando como esclavo. Pero Pablo dice a Filemón, ahora que es creyente, no le recibas ya solo como un esclavo, sino como más que esclavo. ¿Qué significa eso? Como un trabajador cristiano que representa a Cristo. Como hermano amado, dice ahí. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Y noten dos factores, tanto en la carne, factor 1, como en el Señor, factor 2. Eso quiere decir, hermanos, que hay dos cosas que Pablo dice que este trabajador ahora posee y que le van a hacer un bien a este amo, a Filemón. Una en la carne y otra en el Señor. Hermanos, ¿ustedes recuerdan qué significa el nombre Onésimo? Útil, útil o rentable. Es muy interesante ese juego de palabras. Onésimo significa rentable o útil. Y Pablo, si ustedes notaron en lo que leímos, le insiste a Filemón que ahora Onésimo le va a ser muy necesario en la carne y en el Señor. Pero hermanos, en el pasado, cuando era impío, ¿Onésimo le fue útil a Filemón? No le fue útil porque le robó, se fugó. Y yo les expliqué a ustedes que esto era grave en la sociedad romana de entonces. Pero Pablo dice, ahora este hermano que se llama rentable te va a ser doblemente rentable. Por lo cual, ese tercer punto que nos quedó pendiente, hermanos, es este. El creyente Onésimo ahora es un trabajador doblemente rentable en Cristo, en la sociedad, aunque trabaje como esclavo. Doblemente rentable. Y hermanos, con esto quiero concluir esta parte anterior diciendo que todos nosotros, ama de casa, que ese es un trabajo, los que trabajamos por fuera, toda vocación, todo trabajo que el Señor nos dio, debe ser en este mundo doblemente rentable, en la carne y en el Señor. Son los dos factores, por eso doblemente rentable, en la carne y en el Señor, sea cual sea el trabajo que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos, ahí en el verso 16, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como alguien que es más que un esclavo, no solo un esclavo, sino alguien que es más, hermanos, que un esclavo. Es decir, que por la gracia de Dios, un ordinario trabajador como Onésimo, que estaba en tinieblas, ahora en Cristo es doblemente rentable, es más que un esclavo. Ya al ser esclavo creyente es rentable, pero al ser más que un esclavo es doblemente rentable. Así que, hermanos, coloquen sus ojos nuevamente al final del verso 16, porque esa doble rentabilidad de Onésimo se ven los dos factores que les mencioné, en la carne y en el Señor. ¿Qué significa esto? Hermanos, significa que, primero, Onésimo es rentable porque, hermanos, tiene una habilidad, y en el Señor, como ya les expliqué, Onésimo va a ejercer esta habilidad para el Señor. Tiene una habilidad, tiene unos conocimientos como esclavo. Y Filemón se va a servir de la experiencia, la habilidad que este esclavo tiene. Esa es la rentabilidad en la carne. En la carne tiene que ver con la parte física del trabajo, la habilidad, la experiencia, lo que se hace. Lo que quiere decir que todo creyente, todo trabajador en Cristo, en su trabajo tiene que procurar ser hábil en lo que hace, hacer lo que hace bien, ser excelente, no ser bueno, ser excelente. Este es uno de los aspectos de la rentabilidad de un trabajador cristiano, trabaja en lo que sea. Si es barrendero, tiene que ser experto en barrer, tiene que barrer bien, o cualquier otra vocación. Pero, hermanos, la doble rentabilidad viene del aspecto en el Señor. ¿Lo notaron en el verso 16? En la carne
pero también en el Señor. Y la cualidad rentable de un trabajador cristiano en el Señor es que es un trabajador fiel. Miren que estoy haciendo una distinción entre hábil y fiel. ¿Lo notaron? Hay trabajadores que son hábiles, pero no son fieles. Y Pablo dice que Onésimo en Cristo ahora es rentable doblemente porque es hábil como esclavo, pero también ahora es en el Señor fiel. Y esta es la característica que, hermanos, ha hecho que los cristianos demos mal testimonio de la gracia de Dios en nuestros trabajos. Podemos ser hábiles, podemos ser buenos en lo que hacemos, pero somos infieles. Somos infieles en nuestro trabajo. Somos buenos en la carne, tal vez, pero malos en el Señor. Por eso el cristiano Onésimo nos enseña que en Cristo todo trabajador ahora es doblemente rentable. Y la fidelidad, hermanos, tiene que ver con el carácter en nuestro trabajo, no con la habilidad, sino con el carácter. El trabajador cristiano no solo es hábil en lo que hace, sino que hace lo que hace porque sabe que hay dos ojos, metafóricamente hablando, que le están mirando. Y no son los de su jefe, son los del Señor. Así que el trabajador cristiano no solo es hábil en lo que hace, no solo se prepara para ser excelente en lo que hace, sino es fiel, no trabaja para el hombre. Es honesto, no es chismoso, no murmura, no calumnia, no habla mal de sus jefes en privado ni en público, porque es en el Señor fiel. No solo hábil, sino fiel. Es un hombre o una mujer que en lo que hacen tratan de reducir los efectos del pecado, no involucrándose en conductas pecaminosas a nivel privado o público. El trabajador cristiano, por eso es doblemente rentable. Es hábil, pero también es fiel. También hay la posibilidad de que hayan trabajadores fieles y no hábiles. Tienen que ser las dos. A un jefe o a la sociedad, ¿de qué le sirve un trabajador fiel si no es hábil en lo que hace? Pero no le hace bien al mundo ser hábil y no ser fiel. Y quien ni es hábil ni es fiel está perdido. El creyente entonces, hermanos, nos enseña Onésimo, es doblemente rentable porque es rentable en la carne, pero también es rentable en el Señor. Es decir, hace un trabajo fiel en el Señor, pero también hace un trabajo hábil en la carne. Hermanos, eso se debería decir de todos nosotros. Ustedes saben, hermanos, que nuestro ambiente laboral hoy día está impregnado ¿de qué? Está impregnado de trampas. Está impregnado de robos, codicia, competitividad. Está impregnado de groserías, maledicencias. ¿De qué nos sirve, hermanos, como creyentes, ser hábiles en nuestro trabajo si somos groseros, avaros, si estamos involucrados en chistes de doble sentido, si somos chismosos en nuestros trabajos, no somos fieles? Por eso el trabajador cristiano es doblemente rentable, es hábil, pero es fiel, hermanos. Es muy triste haber escuchado hace unos meses atrás a un jefe cristiano, una empresa que se dedicaba a distribuir insumos para odontología. Este hermano me dijo: pastor, yo dejé de contratar cristianos. Yo le dije: ¿por qué, hermano? Me dijo: porque los cristianos que tuve eran las personas que más llegaban tarde al trabajo y más sacaban excusas para no estar. Hermanos, qué tristeza. Menos mal que era cristiano. Pero ¿cuántos jefes impíos están diciendo lo mismo de los trabajadores cristianos? Que somos los que más pedimos permisos, que somos los que más nos ausentamos, que somos los que más hablamos mal, que somos los que más llegamos tarde. Hermanos, eso no es ser fieles,
Eso no es ser doblemente rentables. Podemos ser hábiles, pero el Señor no quiere solo habilidades en este mundo. El Señor no lleva a cabo sus propósitos en este mundo solamente con nuestras habilidades, sino con nuestra fidelidad a Él. ¿Cómo vamos a dar testimonio de la gracia de Dios solo con la habilidad? Toca con la habilidad y con la fidelidad al Señor. Así que Onésimo nos enseña esto, hermanos. Y miren, históricamente el trabajo de esclavo ha sido muy mal visto, ¿estamos de acuerdo? De hecho, damos gracias a Dios que hoy la esclavitud ha sido, por lo menos en una buena parte del mundo, abolida oficialmente. Pero hermanos, quiero recordarles que la esclavitud de la que estamos hablando en la Biblia no es la misma que nosotros conocemos en la historia. Es importante aclarar eso, ¿no? La esclavitud del Antiguo Testamento y la del Nuevo tenía unas razones muy distintas a las que conocemos hoy día en la historia reciente nuestra. La esclavitud del Antiguo y del Nuevo Testamento era una esclavitud por causa de pobreza, no de color de piel. La esclavitud que nosotros hoy conocemos es una esclavitud por causa del color de la piel. La de la Biblia no era así. Era por causa de pobreza. Había quienes por su condición económica se vendían como esclavos, pero aún en esa institución económica romana, un esclavo podía obtener la libertad, podría ahorrar y comprar su libertad. O sea que no es la misma esclavitud de hoy día. Sin embargo, la esclavitud antes y ahora siempre ha sido un trabajo muy bajo, muy triste. Pero lo hermoso de Filemón, de esta carta, es que nos dice que aún el trabajo más indigno a los ojos del hombre puede ser usado por Dios para mostrar la gracia de Dios con habilidad y con fidelidad. No se nos olvide, hermanos, eso. Ahora sí, vamos a concluir con esta serie de la reforma laboral. Vamos a Marcos, hermanos, capítulo 6. Y hemos aprendido mucho de Onésimo, pero ahora vamos a culminar esta serie aprendiendo del mejor, el mejor, Cristo Jesús. Él es nuestra conclusión perfecta para esta serie. Marcos 6, 1 al 3. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este, subrayenlo en su mente, no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Quiero que observen, hermanos, cómo fue recordado Cristo por los que le conocieron en este pasaje. ¿Cómo le recordaban? Como el carpintero. Qué interesante, hermanos. Voy a explicar algunas cosas preliminares antes de ir al punto que quiero, pero quiero que por favor comencemos observando que la gente del momento en que se está hablando aquí, de ese momento de Cristo, recordaron a Jesús como el carpintero. El carpintero. Tenga eso en mente, porque nos va a aclarar muchas cosas. Ahora, la palabra carpintero, hermanos, es una palabra en griego que se dice tectón, de donde sale la palabra técnica, tectón, un tectón. Ahora, en nuestro medio, ¿qué es un carpintero? El que trabaja principalmente en la madera, ¿no? Bueno, muy bien, hoy está demostrado, hermanos, que la palabra tectón antiguamente describía a alguien que producía algo, que creaba algo, en términos humanos,
fuera con madera, piedra o con metal. Lo que quiere decir que Cristo muy probablemente no solo trabajó la madera, sino también trabajó la piedra y el metal. De hecho, Justino Mártir, que fue un apologista del siglo II, tiene un escrito en donde habla de la vida de Jesús según la tradición oral, y hay un pedazo que nos llama la atención. Él le escribe a un tal Trifón y le dice: porque mientras Jesús estaba con los hombres, fabricó obras de carpintero, en la traducción quedó así, y miren, dice, y fabricó arados y yugos, enseñando por ellas los símbolos de la justicia y una vida de trabajo. Arados y yugos. Es decir, la tradición oral entendió que Jesús hizo arados y yugos también, y para ello se requería trabajar el metal. Es decir, que Jesús fue un auténtico tectón del momento, es decir, un obrero raso que trabajaba con la piedra, con el metal y con la madera. Es interesante, porque la gama de su trabajo, la amplitud de su trabajo, incluyó todos estos materiales. Por eso se piensa que muchas de las ilustraciones que Jesús usó, ustedes se dan cuenta que no son de la madera. Muchas tienen que ver con piedra, ¿cierto? Rocas, edificaciones. Muy seguramente Jesús tuvo que haber trabajado también como un obrero que trabajó la piedra. Y quisiera, hermanos, que relacionáramos qué tiene que ver Cristo, el ser obrero y la redención. Vamos a aprender mucho de esto. Ahora, noten que en el versículo 3 dice: no es este el carpintero. Tal vez a ustedes y a mí no nos parezca que esto es significativo, pero en griego lo es y comunica algo. El carpintero, el carpintero. No dice un carpintero, sino era el carpintero. Hermanos, esto indica que el trabajo de Cristo en su momento estaba muy bien reconocido en su entorno. Estaba muy bien atestiguado en su entorno. Era un trabajador reputado entre los hombres, el carpintero. Es interesante porque cuando lo ven enseñando en la sinagoga, lo primero que viene a la mente de la gran mayoría allí es el de la vuelta de la esquina, el carpintero enseñando. Y se escandalizaban, dice la Escritura. Es que tiene que ser algo que conmociona ver un trabajador todos los días trabajando, el carpintero, el reconocido carpintero de allí, enseñando en la sinagoga. Hermanos, el punto es que tenía una labor reputada, bien atestiguada. Jesús trabajó muy bien y era el carpintero, el tectón, el obrero. Ahora, de hecho, hermanos, pensemos cuánto tiempo, hagamos esta relación matemática, cuánto tiempo pasó Cristo, hermanos, como un obrero frente al tiempo que pasó como ministro. ¿Cuánto tiempo Jesús pasó como ministro? 3 años y medio. ¿Cuánto de obrero? No, pero por lo menos unos 15 años de obrero. 15 años obrero, 3 años y medio ministro. Ahora, vamos a explicar más adelante que todos esos 15, más esos 3 y medio, más los de la niñez y los del vientre, todos son un solo trabajo. ¿Listos? Pero es magnífico que dentro de su plan redentor haya sido un obrero muy reputado en su medio, hermanos. Por eso, incluso, haciendo un paréntesis, siempre recomendamos que los hombres que aspiran al ministerio hayan tenido primero amplia experiencia en el mundo laboral no ministerial. Porque hay muchas cosas, si el Señor Jesús lo vivió es porque nos está diciendo algo. Es importante antes de dedicarse al ministerio aprender lo que se tiene que aprender en un trabajo no ministerial. En un trabajo no ministerial uno aprende a respetar jefes,
a madrugar, a entender el valor de lo que es conseguir la papita, como decimos los colombianos. Aprende uno las vicisitudes de la vida, del día a día, hermanos. Por eso no es tan seguro cuando alguien quiere pastorado y no ha tenido experiencia en lo laboral, en el sentido de no ministerial. El trabajo no ministerial. Recordemos que nosotros no hacemos diferencia entre trabajo secular y sagrado, ¿no? Todo trabajo del cristiano es sagrado, pero hay trabajo ministerial y hay trabajo no ministerial. Ahora quiero que miren conmigo, hermanos, Mateo 13, 55. Mateo 13:55 dice el verso 55, Mateo 13:55, espero que estén todos ahí. Dice: no es este, hablando de Jesús, el hijo del carpintero. Muy bien, este es un dato interesante. Ahora se nos dice no que es el carpintero, el tectón, sino que es hijo del tectón. ¿Correcto? O sea que su papá era un tectón, un obrero raso, hermanos. Obrero raso que trabajaba la piedra, la madera y el metal. Pero el punto que quiero que veamos de aquí, hermanos, es que implica que Jesús aprendió su oficio ¿de quién? De su padre putativo, de José. Porque recuerden que José no fue padre biológico de Jesús, pero fue el padre legal, el putativo. Lo aprendió de José. Esto significa que muy probablemente Jesús trabajó desde su temprana juventud, hermanos. Miren, ¿saben por qué este dato es importante? Porque esto echa por tierra un mito que hay sobre Jesús. Y si usted lo tiene, sáquelo de su cabeza y de su corazón. Hay un mito que dice que Jesús, antes de su manifestación a Israel como ministro de la redención público, un ministro público, estuvo entre los esenios, en una secta, en secreto, que nadie conoció de su vida antes de manifestarse públicamente, que vino de los esenios, que salió de las cuevas de Qumran, de esa secta. Está muy extendido ese mito. No, era un hombre muy conocido por ser un buen obrero. No estaba en las cuevas de Qumran, estaba a la vuelta de la esquina, trabajando la madera, la piedra y el metal. Por eso le conocen como el tectón, el obrero del barrio, muy reputado entre sus conocidos, sus vecinos. ¿Ustedes creen que si ese día que apareció en la sinagoga le hubiera estado entre los esenios, qué hubieran dicho de él? ¿Y este? Nunca le hemos visto. ¿De dónde viene? Pero le habían visto a la vuelta de la esquina trabajar por años. Y cuando dice que aprendió su oficio de José, aquí lo que está implicado acá nos indica que Jesús probablemente tuvo que haber ganado esa reputación de buen obrero por años desde su temprana juventud, hermanos. Así que Cristo ejemplificó la importancia de trabajar desde niño, desde joven. Hermanos, yo creo que estamos en un punto de madurez en el que ustedes me entienden, que no estamos de acuerdo con que los padres abusen de sus hijos y los envíen a pedir plata en los semáforos y trabajar así, ¿no? Pero niño no es sinónimo de ociosidad. El niño debe trabajar. Y Cristo nos dio un buen ejemplo de esto. Aprendió su oficio de José, lo que implica que probablemente es un tectón desde los 13 años. Porque era la edad en que un hijo aprendía el oficio de su padre y empezaba a ejercerlo. 13 años. ¿Cuántos hay aquí de 13 años? 14 o 15. ¿Qué están haciendo? Cristo nos ejemplifica, hermanos, la necesidad de trabajar a temprana edad. A temprana edad. Así que, hermanos,
perder el tiempo es pecado. ¿Y Cristo pecó? Perder el tiempo es pecado, ¿estamos de acuerdo? Está enunciado en la Escritura. ¿Cristo pecó? Entonces Cristo no perdió el tiempo porque Él no pudo pecar. Empezó a trabajar desde temprana edad. Hermanos, miren, la rectitud de Cristo, su justicia perfecta no comenzaron el día en que se bautizó. Ahí no comenzó su vida de rectitud y de justicia. A ver, en este mundo la vida de rectitud y de justicia de Cristo comenzó ¿cuándo? ¿En qué momento? Desde el momento de la concepción. Allí comenzó su vida de rectitud y de justicia, no cuando fue bautizado en su presentación pública a Israel, no, hermanos. Por ello, hermanos, dentro de la rectitud y justicia de Cristo estuvo trabajar muy bien. Por favor, hermanos, entendámoslo. Dentro de su vida de rectitud y de justicia, pensando en salvar a su pueblo, estaba que tenía que trabajar bien. Tenía que trabajar con excelencia la piedra, la madera y el metal, como un trabajador hábil, pero también ¿qué? Fiel, porque nos iba a salvar, hermanos. Porque nos iba a salvar. Su rectitud incluyó 15 años por lo menos de trabajo fiel para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos. Si Él hubiera fallado como trabajador, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera pecado como trabajador, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera actuado como usted y yo trabajamos, ¿qué hubiera pasado? No hubiera podido redimirnos, hubiera pecado. Su trabajador, como trabajador fue impecable. Pero nos mostró algo, que la obra de redención usa trabajos ordinarios. El Señor hace su plan en este mundo a través de trabajos ordinarios, como el de esclavitud con Onésimo o el de ser un obrero raso como el Señor Jesús. Así que, hermanos, para pensar en esto, los creyentes no comenzamos nuestra vida de piedad cuando nos hacemos miembros de la iglesia. Hermanos, no esperamos al domingo para mostrar piedad. No comenzamos a ser piadosos cuando tenemos un servicio en la iglesia, sino desde que venimos a Cristo empezamos a hacer todo en nuestra vida de manera hábil y fiel, especialmente en nuestro trabajo, para su gloria, para que Él use mi trabajo para hacer algo en este mundo. Hermanos, mire, en nuestra sociedad, pero especialmente en esta iglesia, no deberían haber jóvenes ociosos, niños ociosos. No deberían haberlos, sino que deberíamos como padres ser sabios y enseñar a nuestros hijos que el ejemplo de Cristo es el valor del trabajo desde la niñez. Y por eso no debería haber entre nosotros, en nuestra sociedad, pero especialmente entre nosotros, no deberían haber niños ociosos. Porque niñez no es sinónimo de ociosidad. Niñez más bien significa que debe trabajar de acuerdo al grado de su edad y sus fuerzas. Eso sí, de acuerdo a su edad, sus capacidades y sus fuerzas. Pero niñez no es sinónimo de ociosidad. Así que, padres, el ejemplo de Cristo nos anima a ser sabios. Y por eso, hermanos, es un consejo. Los jóvenes y los niños siempre quieren compartir con otros niños de su edad y los jóvenes con de su edad. Hermanos amados, nosotros tenemos que tratar de que los tiempos que nuestros hijos comparten con otros de su misma edad se dé, porque tiene que darse, pero restringidamente. ¿Por qué? Porque un niño no puede madurar a otro niño. Un adulto, en cambio, madura a un niño. Un Jesús a la pata de José, mirando cómo trabaja la piedra, cómo trabaja el metal, cómo trabaja la madera, ahí aprende. Pero si siempre están jugando y molestando y hablando con de su misma edad, nunca van a crecer. Un niño no puede madurar a otro niño, solo un grande puede madurar a un niño. Por eso el mayor tiempo de un niño debe ser con
sus padres. Y estos padres tienen que estar dando un buen ejemplo. Y bueno, hay espacios para que compartan con otros niños bajo supervisión, pero si todo el tiempo están con ellos y si en 24 horas la mayor parte del tiempo están con otros niños, usted ya sabe qué va a pasar. Va a llegar a los 30 años con un corazón de 12 años. Cuidado, hermanos. Volvemos a Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Quiero que noten otro detalle interesante en el relato de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 3. Dice el verso 3, ¿no es este el carpintero, mejor el tectón, hijo de quién? María. Ahora, Mateo dijo hijo de el carpintero, refiriéndose a José. Ahora aquí se enfatiza otro aspecto de la vida de Jesús, que es hijo de María, y no se menciona a José. Hay algo importante ahí. Porque probablemente cuando Marcos registra esto, José ya había muerto. ¿Ok? Y ahora se le menciona como el hijo de María. Lo interesante es que siendo hijo de María, José muerto, todavía sigue siendo un tectón. Lo que quiere decir que Jesús, después de que murió José, ¿qué se puso a hacer? A sustentar a su mamá y a sus hermanos. A trabajar para sustentar a su mamá y a sus hermanos. ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiera trabajado desde temprana edad, hubiera asumido esa responsabilidad tan tremenda? Cuando José se fue de la vida de ellos, un varón, hijo, ¿qué dice? Yo asumo la responsabilidad. Eso es un varón. Cristo fue un varón, un hombre, en todo el sentido de la palabra. No dijo, yo me voy a hacer el ministerio, ustedes mirarán qué hacer. No. Sustentó a su familia por un tiempo y estamos seguros de que cuando se fue al ministerio ya había entrenado lo suficiente a Santiago, que era el que seguía, para que siguiera trabajando probablemente y sustentara a su familia y a los demás varones que había en la casa. Ustedes y yo podemos estar seguros que Jesús no salió a hacer el ministerio dejando una casa descuidada. Eso es un hombre, hermanos. Jesús nos dio ejemplo de lo que es un hombre, un hijo, trabajador, reputado, que cuida a su familia, a su mamá, viuda, a sus hermanitos. Así que, hermanos, quisiera recordar aquí un punto importante, y es que cuando nosotros hablamos de Cristo como el Redentor, siempre solemos, especialmente en teología reformada, hacer una distinción, y es que Cristo obedeció perfectamente al Padre para redimirnos, pero esa obediencia siempre la categorizamos en dos. Cristo ofreció una obediencia pasiva y ofreció una obediencia activa. Cuando en teología hacemos esa distinción, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Cristo pasivamente recibió. Pasivo es recibir, ¿correcto? Pasivamente Él fue obediente. ¿Por qué? Porque recibió algo que Él no merece, que es humillaciones, escupitajos, bofetadas, palazos y la muerte cruel. ¿Por quiénes? Por su pueblo. ¿Esa es la obediencia qué? Pasiva. Pero cuando hablamos de la obediencia activa, estamos diciendo que Él también obedeció para nuestra redención en otro aspecto que no era recibir, sino hacer activamente. ¿Qué hizo Cristo activamente para nuestra redención? Cumplió perfectamente la ley. Cumplió perfectamente las directrices del Padre en el plan eterno de redención. Vino a cumplir activamente para nuestra redención. Es decir que dos obediencias son cruciales para nuestra salvación: la obediencia activa
¿Y la obediencia? Pasiva. La activa generalmente es la que menos enfatizamos. Hermanos, les pregunto, ¿desde qué momento Cristo activamente empezó a obrar para nuestra redención? Activamente. Porque pasivamente en la humillación, ¿cierto? Es decir, en los sufrimientos finales de la humillación, porque la humillación comenzó con la encarnación. Pero activamente, ¿desde qué momento Cristo empezó a obrar nuestra redención? Activamente. O sea, ¿desde qué momento empezó a hacer y mostrar que era perfecto? Desde la concepción. Él ya fue concebido para trabajar. Porque dice la Escritura que el pecado ya está desde antes de nuestro nacimiento, nuestra concepción, ¿cierto? Entonces desde la concepción su justicia obró a nuestro favor, ya estaba trabajando por nuestra salvación. Y de niño y demás. Ahora, pregunto esto, ¿por qué lo recuerdo, hermanos? Porque Cristo tenía que cumplir perfectamente la ley para nuestra salvación, ¿perfecto? Al ser un tectón, ¿qué mandamiento está cumpliendo? Para nuestra redención, tenía que cumplir la ley. ¿Qué mandamiento está cumpliendo? Los cumplió todos, pero hay uno en particular. Bueno, está implicado. ¿Hay uno más directo? Sí, está implicado. Hay uno más directo. Cuarto mandamiento. 6 días trabajarás. ¿Sí? Esa parte se nos olvida. Acuérdate del día de reposo. Pero ojo, el mandamiento no acaba ahí. Sigue diciendo, 6 días trabajarás. Hermanos, Cristo cumplió perfectamente la ley. Y Él trabajó 6 días, todas las semanas, de esos 15 años aproximadamente que trabajó, formalmente como un tectón, para su salvación y para la mía. Porque si Cristo hubiese sido un vago, hubiera violado el cuarto mandamiento, y violando el cuarto mandamiento, ¿qué hubiera pasado con nuestra redención? No estaríamos aquí, hermanos. ¿Estamos, hermanos, uniendo las dos ideas, trabajo y redención entonces? ¿Trabajo y redención? Cristo tenía que cumplir el cuarto mandamiento en 6 días trabajarás. Hermanos, esto nos ayuda a pensar varias cosas. Una es, ¿sabe que parte de nuestro fracaso en nuestros trabajos ha sido tener una mentalidad sacrosecular? O sea, de alguna manera pensamos que hay en nuestra vida cristiana unas cosas sagradas y otras seculares. Sacro, secular. Sagrado, secular. Creemos que nuestra vida está en 2 terrenos. Hoy es el terreno ¿qué? Sagrado. Mañana lunes es el terreno secular. No existe tal cosa para el cristiano, hermanos. Cristo nos acaba de enseñar que incluso ser un tectón, trabajar la piedra, la madera y el metal, fue parte de su trabajo glorioso de redención. No hubo un área en la vida de Cristo que no fuera sagrada, hermanos. No la debe haber tampoco en nuestra vida. No tenemos una doble vida. Si tenemos una visión sacrosecular, hoy seremos unos y mañana en el trabajo seremos otros. No hay tal cosa para los creyentes, hermanos. Ustedes se dan cuenta que en esto que estamos hablando de Cristo, Cristo no dividió su vida en antes del ministerio público y después del ministerio público. No, toda su vida trabajó para la redención. Una parte en un trabajo no ministerial público y otra parte con un trabajo ministerial público. Pero toda su vida fue sagrada, toda su vida la trabajó para la redención. Por eso, hermanos, Cristo nos enseña que incluso trabajar duro para sustentar una mamá, unos hermanos o incluso un padre que de pronto no puede hacerlo, es piadoso.
y está sirviendo a los propósitos de la redención, hermanos. Mientras usted y yo trabajamos para traer sustento, hermanos, a nuestro hogar, estamos adelantando también parte del reino de Dios. Estamos dando buen testimonio, si somos hábiles y fieles en lo que hacemos. Hermanos, cuando Pablo dijo, ustedes lo recordarán, cuando Pablo dijo, si alguno que se dice ser cristiano no provee para los de su familia, este es peor que un incrédulo. Creo que Pablo tenía en mente el ejemplo bueno de Jesús. Creo que eso lo dice pensando en Jesús. Jesús, siendo Cristo, vivió una época en la que trabajó para sustentar a su mamá y a sus hermanos. Eso es muy cristiano, porque ¿quién lo hizo? Cristo, es muy cristiano. Por eso, hermanos, les decía que cuando Jesús puede salir a su ministerio público, estamos seguros que había solucionado el problema económico de su casa. ¿Cómo? No lo tengo claro, pero lo había solucionado. Ahora, hermanos, con esto evidenciamos que Cristo nos enseñó que ningún trabajo legítimo es indigno. Una vez más con Onésimo, Cristo ahora nos recuerda que ningún trabajo legítimo es indigno. Desde que un trabajo sea legítimo, no es indigno. Ninguno, cualquier trabajo, hermanos, que el Señor quiera usar y que nos haya dado a hacer, está haciendo una obra en este mundo, hermanos. El Señor lo enseñó. Desde ser un esclavo como Onésimo, pasando por ser un obrero raso como Jesús. Pero yo quiero que piensen en esto, hermanos. Mire, si la primera venida de Cristo hubiera sido en este tiempo, ¿qué trabajo hubiera escogido? El Cristo de los carismáticos, ¿qué trabajo hubiera escogido? Un coach, ¿cierto? Un empresario, un jefe, y está bien. Pero no, los antecedentes escriturales nos dicen que ¿qué trabajo hubiera escogido? El más ordinario, el más común entre los hombres, el normal. Hubiera podido ser, no les estoy diciendo ordinarios, ni a mí mismo, hermanos, pero pudiera ser el suyo. Hermanos, pudiera haber sido un vendedor de abastos. Necesitar buen trabajo, mi hermano. Pero un trabajo normal, me refiero. Con ordinario estoy refiriéndome a común. Por favor, no van a decir, uy, el pastor me dijo que era un ordinario. No, común. Ordinario es común y corriente, un trabajo común y corriente. Pudiera haber escogido el ser un conductor, atención al cliente, vender algún producto alimenticio. El Señor hubiera escogido alguno de estos trabajos, hermanos, comunes entre nosotros, y nos hubiera enseñado que cualquier trabajo sirve para dejar en alto el nombre de Dios Padre. Cualquiera. Usted no tiene un trabajo en el que diga, es que en ese trabajo no puedo. Usted no ha dado pasos para lograrlo, pero cualquier trabajo en este mundo sirve para dejar el nombre del Señor en alto y para avanzar los propósitos redentores, para que el mundo sepa qué es la gracia de Dios y nos pregunten, ¿por qué eres tan fiel? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no hablas con nosotros cuando estamos hablando de este y otro tema? ¿Por qué a veces te retraes, pero por qué a la vez estás con nosotros? Y se preguntan de la gracia y les podemos dar respuesta. ¿Ustedes creen que el Señor hubiera despreciado algún trabajo legítimo si hubiera venido en esta época? No lo hubiera hecho. Hubiera sido un escobita, un barrendero, y hubiera hecho su trabajo excelente, excelente. Y por medio de él hubiera seguido trabajando nuestra salvación, hermanos. Miren, hay un autor, Paul Marshall, que dijo lo siguiente, me pareció muy interesante. Dice, hay cristianos que ven el mundo como si fuera el Titanic. Es decir, ya no hay nada que hacer.
Hemos chocado con el iceberg. Todo lo que queda es un sálvese quien pueda. Me llama la atención porque muchos de nosotros vemos nuestros trabajos así. Este es el peor trabajo. ¿Qué carga? Este trabajo mío chocó contra el iceberg. Ya no hay nada que hacer. Sálvese quien pueda. Aquí voy a estar hasta que pueda encontrar algo mejor. Hermanos, qué mentalidad tan pobre y tan arruinada. Es verdad que podemos anhelar cambiar de trabajos, pero si mientras cambiamos nos amargamos, ¿qué testimonio vamos a dar a los demás? Que estamos aburridos con el trabajo, que no pudimos con él, que no podemos dar un buen testimonio a través de él. ¿Y qué van a ver los otros de nosotros? Amargura, un testimonio de amargura. ¿Esa es la gracia de Dios? Hay hermanos que tienen una visión tan negativa de su trabajo actual, que todo es quejas, amargura. Y cómo el mundo impío nos va a preguntar sobre la gracia si nos ven quejándonos y amargados de la labor que Él quiere usar para su redención. Porque no aprovechamos nuestras vocaciones y trabajos, por difíciles que sean. Todo trabajo es complicado, hermanos. Por difícil que sea, sirve para que otros vean la gracia de Dios, siendo fieles y hábiles en lo que hacemos. Por eso, en vez de ver nuestros trabajos con la visión del Titanic, hay que verlos con la visión del arca, el arca de Noé. Noé, mientras trabajaba el arca, dice la Biblia, era un pregonero de justicia, poniendo un palo y predicando, poniendo brea y hablando del Señor. Ese es un trabajo tipo Noé, duro, difícil. 120 años, hermanos. Combinando las dos cosas. Ponga un palo y vaya hablando. Pregonero de justicia mientras construía el arca. Así debe ser nuestro trabajo, hermanos. Por eso, uno de nuestros más grandes problemas en nuestros trabajos, hermanos, es que por un lado, no estamos contentos con ellos. No estamos contentos con ellos. Y eso es pecado. No estamos contentos con ellos. Y entonces, ¿damos testimonio de qué? De amargura. ¿Quién va a querer conocer la gracia del Señor si somos amargados, hermanos? ¿Quién? Por otro lado, puede que no estemos tan descontentos con nuestro trabajo. Puede que estemos muy amañados con lo que estamos haciendo, tan amañados que nos acoplamos al ambiente laboral de este mundo y nos olvidamos del Señor. ¿Y qué testificamos? Impiedad. Dos males, un mismo problema. No testificamos de la gracia del Señor. En conclusión, hermanos, Cristo nos ha mostrado que todo trabajo sirve en este mundo para que a través de él trabajemos la redención. No porque tengamos que hacer lo que Cristo ya hizo, redimirnos, pero sí tenemos un trabajo redentor restante que hacer, y es reducir los efectos del pecado a donde el Señor nos envió a trabajar. Mostrar la gracia de Dios siendo obreros hábiles y fieles. Hermanos, yo pregunto, ¿está haciendo nuestro trabajo realmente algo importante en este mundo? ¿Nuestro trabajo está haciendo algo importante en este mundo? Miren, hermanos, nuestro trabajo es como un granito de arena, pero Dios está usando cada granito de arena para llevar a cabo su obra en nuestro mundo. Así que, hermanos, nuestros trabajos no solo nos benefician con sustento para nosotros y nuestras familias, para tener que compartir con el que padece necesidad, para ofrendar en un acto de adoración eclesiástica, sino también los trabajos nos sirven y, por sobre todo, para contribuir en el mundo de Dios y hacer una muy buena contribución, siendo hábiles y fieles
y procurar que los hombres que vean nuestro trabajo, o amas de casa, esposo e hijos en casa, los que vean su trabajo, que quieran preguntarse sobre la gracia de Dios. ¿Quién es el Dios tuyo? ¿Qué enseñan en tu iglesia que eres un trabajador diferente? Yo sé, hermanos, que nuestros trabajos, pienso en el que tuve antes de llegar al ministerio, nuestros compañeros de trabajo hablan mal de nosotros, a espaldas nuestras. Dicen cosas malas, pero cuando tienen crisis, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? ¿Al compañero de todos los días? No, porque saben que no pueden madurar entre ellos. Por eso es tan importante estar listos, dar buen testimonio, para que cuando llegue el momento, alguien preguntará, ¿qué te enseñan en tu iglesia? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué eres diferente? Es el momento, hermanos. Llegó nuestro momento. Cualquier trabajo, hermanos, cualquier trabajo. No hay uno que no sirva en este mundo, en las manos del Señor, a sus propósitos. Hermanos, no olvidemos a Cristo precioso. Cristo fue concebido trabajando. Cristo nació trabajando. Creció trabajando y murió trabajando para nuestra redención. Fue un obrero toda su vida, hermanos. Y por eso hoy podemos estar congregados adorando al Señor, porque nos redimió. Y hermanos, que nosotros también salgamos a redimir en un sentido a otros con nuestros trabajos. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes a través de la lumbre preciosa de tu Hijo ver que no hay nada despreciable, Señor, en lo que nos has dado para llevar a cabo tu obra. Gracias por nuestros trabajos, vocaciones. Señor, concédenos ser una mano de obra hábil y fiel en este mundo para que nuestros trabajos vayan llevando aquí y allí a cada rincón la luz de tu gracia y de tu gloria. Esto te pedimos en Cristo. Amén. Ánimo, hermanos, muchas gracias.